Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy te voy a contar acerca de posesiones, maldiciones y exorcismos. Pero antes de iniciar, tengo una noticia bien importante. En un ratito más, nos vemos allá, querida familia nocturna de Puebla, en ese teatro tan fregón en tu ciudad que si aún no tienes boleto, por favor, ve a nuestra página de Instagram, entra al botoncito de boletos y separa tu lugar. Porque después de que escuches este episodio, te aseguro algo. Vas a querer tu dosis, pero en vivo. Y si eres de Pachuca, prepárate. Porque este sabadito nos vemos en tu ciudad. Después de que tengas ese sábado de sombras con las anécdotas que te voy a contar, vas a estar listo y preparado y calientito, por no decir frío del miedo, para tener tu experiencia de Hablemos de lo que no existe en vivo. Ahora sí, dicho una vez esto, comenzamos con esta oscura fogata, no sin antes decirte, suscríbete y si estás en Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas. Y una vez que hayas hecho esto, prepárate, porque estamos a punto de iniciar esta oscura, perversa y sumamente densa fogata de historias. Si mi mente no me falla, muy probablemente, esta es una de las historias más escalofriantes y raras que me han llegado al canal. Pero tengo que decir algo. Si te llegas a poner tantito en los zapatos de las personas que lo vivieron, yo creo que esta noche no vas a dormir. Ahí te va los que les pasó. Hay un suscriptor del canal, le vamos a poner de nombre Oswaldo. Oswaldo tiene unos primos a los cuales él quiere mucho. Cuando era niño se llevaban muy bien, pero ya de adolescentes se cambiaron de domicilio y se fueron a vivir a las afueras de la ciudad a una ranchería. Desconozco los motivos y las razones. Lo que sí es que a nivel educativo, Oswaldo comenzó a ver mucha diferencia entre la educación de sus primos y la educación que él recibía. De repente, después de un par de años, sus primos tenían muchas creencias como en cosas folclóricas, sobrenaturales, más bien paranormales y preternaturales. Y cositas así relacionadas con magia y eso porque decían que en el pueblo que estaban viviendo había brujería. Para Oswaldo todo eso, pues eran supersticiones y creencias de personas que no estaban bien educadas. Y conforme fue avanzando en sus años de estudio, esa idea la fue concretando aún más. La hizo muy firme, y él pensaba que, lamentablemente, aunque quería mucho a sus tíos y a esos primos, pues eran unas personas muy ignorantes. Oswaldo estaba dedicado en cuerpo y alma para la ingeniería, y le encargaron un proyecto que tenía que ver con crear un aparato que hiciera algún funcionamiento en la naturaleza. Y ahí se acordó de los tíos, se acordó de los primos, y les habla un día para pedirles que si lo pueden recibir en casa de ellos alrededor de 2 semanas para realizar un trabajo, y ya les explica todos los pormenores. Los tíos lo quieren mucho, él también quiere mucho a sus tíos, a pesar de esas, digamos, diferencias intelectuales. Y se va para allá. Hace sus maletas, va muy feliz en el camino, y cuando va llegando a esta ranchería a la cual nunca había ido, oye, desde que llega, se siente que el ambiente es medio raro, es diferente. Pero él no es una persona crédula, no es una persona que fácilmente vaya a caer en las creencias de su primo o de sus tíos. Él se da cuenta que todo eso tiene que ver con el ambiente. Las personas en ese pueblito son personas que están, digamos, como un poquito retraídas. Le huyen a socializar. Y él ve un par de señores mayores que van caminando en la calle y después de que él se bajó del camión y va con sus maletas por el medio de la calle rumbo a la casa de sus tíos, se los cruza, los saluda y los dos viejitos agachan la cabeza y avanzan más rápido, haciendo como si él no les hubiera hablado, huyendo totalmente de él. Y él empieza a decir, ya voy entendiendo por qué este pueblo me da ese ambientito. Voltea a ver las zonas, las casas, los parques y los ve con otros ojos. Unos ojos que empiezan a notar, oye, que el lugar desde hace muy buen tiempo no tiene un buen mantenimiento, que hay pasto alto en casi todas partes, que el lugar se ve viejito y sucio y empieza a entender. Por eso se me hizo tan raro, parece abandonado, pero hay gente en las casas, hay gente en las calles, hay gente en los parques. No, ya entendí, pobre de mis tíos, llegaron a un lugar lleno de supersticiones y las personas aquí vivían con miedo, por eso ellos al poco tiempo ya creían en todo eso, pero a mí no va a pasar eso. Voy a estar 2 semanas y espero mínimo dejarles ahí alguna buena idea, poder cuestionar todas esas cosas en las que creen, dejarles algo que les sirva, no este miedo y estas cosas que están creyendo en el pueblito. Nótese algo, familia nocturna. No te quiero spoilear nada, pero la historia me la mandó Oswaldo. Así es que ve abriendo un poco tu mente y ve entendiendo que nuestro suscriptor al día de hoy es gran parte de la familia nocturna por lo que estoy a punto de contarte. En fin, él tiene esta idea. Después de casi 20 minutos de estar a pie caminando con las maletas porque sus tíos no tienen una buena posición económica y el único vehículo que tienen lo utiliza su tío para ir a sus labores, llega a la casa después de cargar las maletas, sudado, cansado,
Pero el primo y su tía lo reciben con un cariño, abrazándolo, recibiéndolo con una sonrisota de oreja a oreja, y él por un momento se siente un desgraciado. Y va pensando, oye, ¿yo quién soy para estar pensando esto de mi familia? Si ve cómo me reciben y ve cómo me tratan. Y se quita ya de la idea de llegar ahí como aleccionando y diciéndole a la gente en qué pensar y en qué creer, y se enfoca en lo importante. Convivir, tener un buen momento, compartir. En esas semanas que él esté ahí, pasarla muy bien y que vuelva a ver lazos fuertes. Así es que comienza a enfocarse. Su primo no está estudiando ninguna carrera, se ha tenido que dedicar a trabajos eventuales, no tienen dinero para que vaya a la ciudad y él ha desistido un poco ese camino, pero lo ve deprimido. Así es que Oswaldo le dice al primo, oye, Miguel, pues vente para acá, acompáñame, ayúdame a echar adelante todo esto. Y pues empieza a explicar cosas de ingeniería. Y cállate que Miguel está, pero así que no puede con esa información, le encanta lo que está aprendiendo con Oswaldo, y en fin, están construyendo ahí sus aparatejos y sus cosas y llevando sus estudios como debe de ser. Mientras la tía se dedica casi al 100% a labores del hogar. Y no pasaron ni 3 días para que Oswaldo se diera cuenta que esta mujer, pero era un almanaque de supersticiones. Salía de la casa con unas tijeras, regresaba, se bendecía a sí misma, hacía unos zapatazos sacando tierra de la parte trasera de sus zapatos. Antes de dormir les daba la bendición directamente en la frente y decía una oración cerrando los ojos y poniéndoles una mano en la cabeza. Cada vez que sonaba un aullido decía como una oracioncita en voz baja, cerraba los ojos y después se persignaba. Y la señora para todo tenía alguna respuesta de este tipo y él decía, no, pues ya entendí por dónde vienen todas estas cosas. Yo no sabía que mi tía era así. El tío no. El tío es un tipo, te quiero decir, despreocupado y desinteresado, pero lo estaría describiendo mal. Es una persona que está cansada. Es una persona que ya no trae energía. Probablemente tal vez está pasando por alguna depresión que él mismo no ha detectado. Buen sujeto, de buen corazón, porque siempre amable con todos, siempre intenta hacer 1 o 2 ayudas, pero se le nota. Está muy cansado. Tal vez emocional, tal vez físico, tal vez mental. Oswaldo es apenas el sobrino, él no se va a estar metiendo en esos asuntos ni en esas temáticas, pero lo ve e intenta siempre como llegar y darle algún tipo de detalle u obsequio, desde alguna manzana que haya encontrado en el día, hasta alguna anécdota que lo haga reír al tío, porque al tío le gustan mucho los chistes y las anécdotas graciosas, y Oswaldo es bueno para contar cosas, así es que intenta de alguna manera que cuando el tío llega de trabajar sacarle ahí un par de sonrisas, y bueno, el tío está encantado con el muchacho, pero estos como atisbos de alegría llegan y se van. Empiezan a pasar las semanas y se empieza a dar cuenta que ese pueblo está lleno de leyendas. Dicen por ahí que ese es el pueblo real, en donde está la Llorona. No donde se aparece, no, donde está la Llorona. Y lo escuchó una vez y cuando preguntó, estaba por ahí la tía, llegó, los paró en seco y los cayó y les dijo, de ese tema aquí no se habla. De ese tema aquí no estén hablando, ese no es un juego. Aquí en esta casa no. Ustedes no hablen de eso porque se les va a aparecer y después a todos nos va a llevar. No estén hablando de eso. Y se le hacía muy exagerado a Oswaldo, pero cuando veía a su primo Miguel que se ponía como muy tenso, muy serio, entendía que para ellos sí era real y bueno, ya no se quería meter en ese tema. Descubre que hay por ahí un lago que es el lago de las ánimas. Y es porque en las noches, cuando hace mucho viento, suenan como pequeños alaridos, como si fueran personas que se están quejando. Pero para Oswaldo es sencillo. Ese sonido es del viento. Debe de haber algo por ahí, tal vez algunas cuevas, tal vez la forma en la que están puestas las piedras, tal vez la inclinación que tiene el agua. Algo por ahí está generando esos silbidos y alaridos. Solo la gente no va a investigar por miedo. Y como normalmente lo he escuchado en la noche, bueno, también tiene todo el sentido del mundo que las personas tengan miedo de ir. En la noche, en un pueblo que prácticamente no tiene luz mercurial, ir ahí en medio de la nada para investigar qué es lo que está haciendo un ruido que aparecen alaridos de personas, pues bueno, también tendrías que ser alguien muy osado o muy tonto. Así es que ni él mismo tiene ganas de ir a investigar, pero mentalmente tiene la idea. Eso se provoca por algo. Y van avanzando los días y conoce que en la iglesia del pueblo se aparece una monjita, que fue una sor, que fue de las primeras que llegó al pueblo, pero que le pegó una enfermedad y falleció. Y ahí, todos los primeros viernes del mes, la vas a ver hincada enfrente del altar. Y lamentablemente en esas 3 semanas que está, a él no le va a tocar. Pero él ha escuchado esa historia una y otra vez. Y sigue indagando en las leyendas del pueblo y le cuentan de una casa que se quemó hasta los cimientos porque adentro vivía un demonio. Y le cuentan también que antes esas calles estaban malditas.
y que pasaba el fantasma del jinete negro, un fantasma que se llevaba a todos los borrachos. Y cada vez que Oswaldo escuchaba esto, en sus adentros sonreía y decía, no, pues este pueblo sí tiene muchas leyendas, yo ya entendí. No, hombre, 2 meses se tardó mi tía, se tardó mucho, este pueblo está saturado de leyendas, qué bruto. Está lleno, hay historias por todos lados, por todos los caminos, de todo. Pero la única que la gente no se atreve a contar es la leyenda esa de la Llorona que está en el pueblo. Así es que Oswaldo se propuso un plan. Es un plan sencillo. Si la Llorona no viene a mí, yo voy a ir a la Llorona. Si la Llorona está en el pueblo y el pueblo no es tan grande, pues me voy a ir calle por calle buscando a ver esa mentada Llorona. Comenzó a preguntar la leyenda por aquí y por acá, casi de puerta en puerta, hasta que descubre que sí hay realmente una Llorona en el pueblo. Pero no es una Llorona propiamente como la de la leyenda. Lamentablemente es una chica que tiene alrededor de 20 años. Hace años sufrió una enfermedad, falleció durante unos minutos y cuando regresó a la vida ya había perdido la movilidad del cuerpo y está casi en estado vegetativo, salvo que en ocasiones hace unos alaridos como de llantos. Esa es la Llorona. Y cuando él descubre esa historia, descubre dónde es la casa, llega a la casa y eso sí le ocurrió y eso sí lo tiene claro Oswaldo. Para ese momento yo no creía en ninguna de las leyendas y para mí todas eran mentiras. Y para mí todo lo que me habían contado pues tenía razón de ser, y es que tanto leyenda sobre leyenda sobre leyenda en un pueblo muy oscuro, muy antiguo, en el que no hay educación, todo tiene sentido, que aquí la gente se cree eso, pero yo no. Y cuando ya me contaron que es una pobre muchacha que está sufriendo y que casi está en estado vegetativo, dije, qué lamentable, aquí ni servicios médicos buenos hay. Entonces, pues yo ya entiendo. Se acerca a la casa y cuando se acerca a la casa dice, esta sí es la primera vez que sentí miedo. Te voy a decir qué es lo que sentí. Voy caminando, llego a la casa y esta casa se ve mucho más deteriorada que todas las del pueblo. Primero, está construida diferente. Mientras todas las casas del pueblo están hechas o con blocks o con adoquín, o algunas bien antiguas como con piedras y adobe, esta no. Esta tiene piedra negra, que a mí me da la impresión que debió haber sido piedra muy cara antes, pero es una piedra negra que en algunas partes está grisácea, pero que se ve que son unos blocks enormes, unos cuadros de piedra enorme. No es la fachada, se nota. Es una construcción antiquísima. La puerta es una puerta de una madera tan vieja que me daba miedo ir y tocarle porque sentía que se iba a romper. Pero cuando le puse la mano encima para sentir qué tan frágil estaba, porque se veía desvencijada, no se veía bien puesta en el marco, y era una de estas puertas que son angostitas, son pequeñas, pero unas sí son de 2 hojas pequeñitas. Se abre para los lados, y yo, que soy una persona medianamente robusta, apenas se iba a caber por ahí. Entonces era realmente un espacio pequeño, y donde le pongo la mano para ver si la puerta no se me viene encima, yo sentí 2 cosas muy feas. Lo primero, una resistencia de la madera que en mi vida la había sentido ni siquiera cuando agarraba un metal. Ni siquiera. Era algo duro, pero absolutamente firme. Y eso me hizo como cuestionarme qué estaba sintiendo, si estaba viendo mal las cosas, porque ni siquiera le estaba ejerciendo presión, si me estaba haciendo ideas o qué. Me revolucionó la cabeza. Y lo siguiente es que sentí donde me dio un choque eléctrico desde la palma de la mano, me recorre todo el brazo y me termina hasta toda la columna. Y cuando separo la mano de ahí, porque sentí como si hubiera sido casi una descarga, me separo y la descarga viene una y otra vez. Me viene dando shocks desde la mano, me va pasando por la columna. En mi vida me había pasado algo así y no me ha vuelto a pasar. Tengo que sacudir mi mano, tengo que sacudir mi cabeza, y para cuando ya me relajé, que pasaron casi minuto y medio, me siento todo mareado por tanto movimiento del cuerpo. Me detengo, respiro, y donde levanto la mirada, estoy viendo la puerta está abierta y está esa chiquita con la cabeza así torcida y está como hablando en lo bajito con la mirada perdida. No, sentí miedo. La chica, si tú la ves, luego te das cuenta que algo ahí está mal, pero mal. Recuerdo que agaché la cabeza y le dije, discúlpeme, no la quería molestar, venía a preguntar algo, y empiezo a caminar rápido cuando escucho de manera muy estridente, Oswaldo, pero muy estridente. Ni me volteé, agarré el vuelo. Llevo unas semanas en el pueblo, narrador, ya estoy muy cerquita de irme. No hay una sola persona fuera de mi primo, de mi tía y de mi tío que sepa mi nombre. Nadie de ahí me ha llamado por mi nombre. Y que esta chica me hable así porque estoy seguro que fue ella, no me iba a voltear.
Me agarré caminando y para los 20 pasos dije, ¿qué me estoy haciendo menso? Y me agarré corriendo, pero a toda velocidad, aunque pensaran que era un cobarde. Nadie se fijaba en mí, me sacaban la vuelta con la mirada. Me daba cuenta que había personas adelante y se abrían. Y no estaban ellos como cuchicheando, soltando la carcajada, ni se atrevían a preguntar. Yo creo que sabían de dónde venía el narrador. Llego a la casa de mis primos, mi tía apenas me ve y le digo, tía, me tapa la boca con la mano y me dice, quédate ahí, no hagas nada. Y va y trae unos huevos y me empieza a barrer y está rezando y rezando mi tía. Y yo empiezo a sentir, narrador, como todo el cuerpo agitado, con mucha ansiedad, con mucha desesperación. Me va pasando el huevo y después otro huevo y después otro huevo. Me empiezo a tranquilizar y voy pensando, es que estuvo muy extraño eso. Le tengo que contar a mi tía y mi tía nada más me vuelve a tapar la boca. Ya te dije que no hables de eso. Se nota dónde estuviste. Me empieza a dar un miedo que no te puedes dar idea, narrador. Yo no sé cómo le chismearon. Mi tía tiene teléfono en la casa, pero en el pueblo ni se usa. Y no son chismosos de ese tipo. ¿Cómo supo ella de dónde venía? Y entonces intento interrumpirla para no quedarme con el miedo adentro. Y le quito la mano y le digo, tía, pero... Y me vuelve a tapar. De ella no hablamos aquí. Entiende, porque nos va a perseguir. No lo hiciste bien. Yo te dije que no te anduvieras metiendo. No nos gusta hablar de eso a nadie de aquí. Y ya entendiste por qué. Yo me quedo frío, narrador. Y pasan como 3 días. Se viene un tormentón. Empieza a aullar el viento. El problema es que veníamos de escuchar un show de comedia que habíamos puesto en televisión. Y estábamos atacados todos de la risa. Entonces ya estábamos en un punto muy irreverente. Y cuando aúlla el viento, se me ocurre decir, miren, ahí está su llorona. Yo creo que lo dije para relajarme porque seguía cargando con el miedo. Y donde digo eso, narrador, como si el cielo me hubiera escuchado y no le hubiera gustado mi frase, tronó un rayo y se fue la luz. Y yo me quedo casi con el grito atorado en la garganta. Mi tía y mi tío se ponen de pie y se empiezan a pegar junto conmigo, trayéndose a mi primo de la mano, todos con miedo pegados a la pared. Yo no entiendo qué pasa, pero empieza a tronar 2 o 3 veces y el relámpago que hace que se ilumine la sala en la que estamos, empieza a mostrar una sombra en la pared. Es una silueta de una persona que nos está viendo desde uno de los vidrios. Cuando volteo al vidrio que da a la salida, ahí está parada con la cabeza inclinada, la llorona que vive como a 5 cuadras de casa de mi tía. Y yo no puedo creerlo. Y mi tía me tapa la boca y me dice, ponte a orar. Te dije que de ella no hablaras y menos te estés burlando. Mi tía se hinca, se pone a rezar, yo me pongo a rezar junto con ella, te lo voy a decir, yo no me sé muchas oraciones. Así es que las palabras que me venían a la boca y nada más, por favor Diosito ayúdanos, por favor Diosito ayúdanos, no deje que nos haga nada, no deje que nos haga nada, por favor Diosito ayúdanos. Y mi tía está hablando en voz bajita y mi primo también hablando en voz bajita, no los logro escuchar porque el tormentón se desató con todo y de repente regresan las luces, mi tía levanta la mirada y dice, ya se fue. Cuando me van a despedir, a los 5 días de eso, habíamos estado en un silencio sepulcral en esa casa. Nadie decía nada, se sentía un ambiente bien pesado. Yo sentía que me observaban en las noches. Era una sensación horrible, de un acoso tremendo. Y estoy a punto de subirme al camión cuando mi tía me dice, hijo, se te olvidó esto. Y se da media vuelta, va con mi tío, le da una bolsa y habla con el chofer. Y le dice algo al oído y el chofer le mueve la cabeza de arriba abajo y la deja pasar. Se sube al camión junto conmigo, me da una bolsa y en la bolsa trae agua bendita, un crucifijo y se siente y me dice, te lo voy a contar porque ya te vas. Dice, pero esto necesitas guardártelo y no andes contando de esto. Hace unos 5 años en esa casa, la de las Piedras Negras, ahí vivía una bruja y vivía desde hace mucho tiempo, hasta hace 5 años. Esta bruja se dedicaba nada más a estar haciendo daños. La gente le tenía mucho miedo porque ya se había llevado a un alcalde, a un regidor y se había llevado a una maestra de la escuela que fue y se plantó fuera de su casa porque decían que le estaba haciendo el trabajo a un niño y el niño estaba muy asustado. Así es que la maestra fue a reclamarle. Mira, todos ellos no la contaron. Desde que nosotros llegamos al pueblo nos dijeron que tuviéramos cuidado con esa mujer y así estuvo la cosa. Esa bruja tenía una hija. Y ella era la única persona en el mundo la que quería. Y esta hija, cuando cumplió sus 17 años, ese día cae en cama, la bruja decía que le estaban trabajando y al día siguiente falleció. Y dice, porque eso no me consta a mí, que esta mujer estuvo buscando por cielo, mar y tierra la forma de volverla a traer.
Y no fue el mismo día el que regresó al segundo día. Cuando regresó estaba así, y a la bruja la veían afuera de la casa caminando en las calles, nada más diciendo, sacudiéndose la tierra de los pies, maldiciendo todo y diciendo: te viniste junto con ellos, esto no es un trato, te maldigo que te quedes en este pueblo. Y un día en la noche le encontraron a la bruja tirada en medio de la calle sin vida. Nadie alimenta a la muchacha, nadie va a visitar a la muchacha, todos le tienen miedo, y si a alguien se le ocurre hablar de ella, se aparece afuera de su casa. Por eso no queremos saber nada de eso, no hablamos de eso, no lo mencionamos, y lo que te estoy dando en la bolsa es para que tengas cuidado. Bendícete, busca a alguien que te ayude con esto, porque te burlaste de ella y no vaya a ser que te vaya a seguir hasta tu casa. Mi tía se puso de pie, se bajó, y yo está de más decirte que me quedé temblando en el camión. Cuando regresé a la casa, le pedí a mis papás consejo, me llevaron unos grupos de oración, pero mira, nunca realmente me llegó a pasar nada. Lidia es una seguidora, y ella vivió algo muy de cerquita que para ella no es paranormal, no tiene nada de sobrenatural, no tiene nada que no se puede explicar. Sin embargo, toda su familia tiene una firme creencia en que lo paranormal sí existe, y hay una parte muy complicada con la cual no se debe jugar. Le gustan las historias de terror, por eso nos mandó la historia, pero dice: tómenla con precaución, porque aunque esto no me puede constar a mí, porque yo no lo viví mi hermana, y mi hermana al día de hoy está en un convento por esto que te voy a contar. Lidia me cuenta que ella desde muy pequeñita, desde que tenía como 12 años, se dio cuenta que no entraba en conexión con su familia, era la oveja negra, y empezó a alejarse de ellos. Su familia era muy religiosa y ella no. Ella no era una persona como todo lo contrario, digamos que era más bien agnóstica. Necesitaba ver, sentir, tocar para creer las cosas. Pensar en algo que no podía ver y creer en eso la conflictuaba mucho, así es que se fue separando mucho. Sus papás no estaban de acuerdo, pero también le permitían ser de cierta manera libre. La cuestionaban, la ponían a veces en conflicto y eso la fastidiaba, por eso se fue separando. Su hermana mayor, que le vamos aquí a dar el nombre de Estrella, era la hija perfecta. Linda, buena, hermosa, siempre pegada a papá y mamá. Y para Lidia era fastidiosísimo porque decía: no, es una mojigata, es una niña que nada más está haciendo lo que papá y mamá quiere, parece una esclava de ellos. Insoportable. Pero en una ocasión, cuando Lidia cumple alrededor de 20 años, hay una celebración en la que los papás le piden a Lidia que por favor los acompañe. Lidia les dice: la celebración es una fiesta, y sus papás les dicen sí. Y ella dice: no, ya los capté, que me están hablando como que entre líneas. Cuando les estoy diciendo fiesta, es una fiesta, globos, confeti, canciones, invitados, y sus papás con una miradita media chistosona le dicen sí, y Lidia les dice: me van a llevar a una iglesia, ¿verdad? Eso es lo de su fiesta. Es una celebración, pero es una celebración en la iglesia. Y sus papás se vueltan a ver y se empiezan a reír y le dicen: sí, Lidia, sí, es una celebración en la iglesia. Y ella dice: ¡ay! ¿Por qué se dicen tan cristianos y son tan mentirosos? Y ya los papás dicen: ya relájate. Mira, hay una situación muy complicada, no nos vas a creer nada, si te lo contamos no nos vas a entender. Por favor, necesitamos que nos acompañes. Y ella dice: ¿pero para qué? A mí ustedes saben que esas cosas no me gustan. Y sus papás le dicen: mira, no queremos discutir, no queremos convencerte, no lo vamos a lograr. Ya a estas alturas del partido ya entendimos y te respetamos. Te estamos pidiendo de favor que nos acompañes. Ay, Lidia dice: ¿pero cuánto tiempo va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Y por qué? ¿Por qué quieren que vaya? Y sus papás le dicen abiertamente: mira, haznos ese favor, te vamos a deber una. Y cuando vayas y estés ahí, vas a entender. Y entonces Lidia dice: ay, pero no me vayan a hacer una de estas intervenciones raras en la que me van a poner a gente religiosa a querer hablar conmigo, porque no. O sea, esa es una trampa y ahí sí. Y su mamá voltea y le dice: Lidia, no se trata de ti. No se trata de ti, no es por ti, pero sí necesitamos que nos acompañes. Y por favor, te lo estoy pidiendo yo también. Haznos ese favor, te lo vamos a regresar. Ya nos dices tú cómo. No se trata de ti, no es una intervención contigo, tiene que ver con tu hermana. Y cuando dicen eso, yo nada más tuerzo la cara ahí. O sea, ¿con qué me van a venir ahora? ¿Que la niña perfecta le van a dar una medalla por algo? ¿Que la niña perfecta le van a poner ahora sí su hábito de monja porque todo el tiempo ha querido ser monja?
Y sus papás se empiezan a reír y le dicen, tú eres bien malvada con ella, ni nada te ha hecho ella en la vida. Y dice, no, ella no me ha hecho nada a mí ni a nadie, ella no hace nada, nada más lo que ustedes dicen, por eso a ustedes les encanta. Y ya, el señor y la señora la tranquilizan y dicen, mira, no importa cuánto dure, haznos el favor, por favor, necesitamos lo único, vete en buena onda, dispuesta, y ya, es todo. No hables con tu hermana, no le digas nada. Es complicado lo que va a pasar ahí. Y ve con la mente abierta. Y Lidia dice, no, a mí en su secta pedorra no me van a meter. Así es que no me quieran lavar la cabeza. Y Lidia me cuenta, dice, narrador, tienes que entender algo. Si cualquier persona, la que sea mi vecina, mi prima, mi abuelita, una compañera de la escuela, gente que no conozco, viene y me habla de religión, yo soy una persona súper respetuosa. Los dejo hablar, podemos entrar en una discusión si es el caso, puedo cuestionar cosas, puedo dejar que me cuestionen. Pero con mis papás y mi hermana ya son muchos años. Y siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Por eso soy tan sarcástica, tan burlona. No creas que soy así con todos, nada más con ellos. Y como te lo digo, ellos también se lo toman a juego porque no te creas. Ya cuando yo me pongo en mi plan, ellos también se burlan de mí. De algún lado saqué el sarcasmo. Te digo todo esto porque verdaderamente para mí me costó mucho acceder a acompañarlos. Yo dije, ¿para qué? ¿Para qué me quieren ahí? Y ya lo habían hecho como 5 veces en mi vida, quererme meter a esa secta. Que yo le digo secta, pero nada más para fastidiarlos. Me querían meter en la iglesia, ellos son católicos, entonces me querían llevar para allá. Para mí todas son lo mismo. Entonces dije, va. Le di muchas vueltas, sí me puse en un buen plan. Y me quedé pensando que desde hace mucho tiempo yo quería un iPad. No me alcanzaba, yo tenía la mitad. Y dije, se los voy a poner sobre la mesa. Y si me dicen que sí, sí voy. Voy a hablar con ellos, les doy el costo del iPad y mira, te voy a decir la verdad, narrador, a mí me alcanzaba la mitad para el más bajito, para el más chafita, pero si les iba a hacer un buen favor y me iban a deber una y me lo iban a deber los dos, pues ya me fui por el Pro, algo que estuviera bueno, así es que voy con ellos y les digo, miren, quiero este aparatito, lo ven y me dicen, no, tampoco te pases, no podemos pagar eso, y les digo, yo voy a pagar la mitad y la otra mitad me la financian a meses sin intereses, va. Hicimos el trato, todo queda muy bien. Yo sé que suena muy superficial esto, pero es que como lo quería desde hace 2 años y en serio no lo alcanzaba, me puse súper contenta, súper contenta. Y todos los días antes de esa mentada celebración, me trabajé mentalmente para dar mi mejor cara, mi mejor actitud y no hipócrita. Realmente me trabajé mentalmente para decir, oye, para tus papás es algo valioso, para tu hermana también, valóralo. No se vale ser una desgraciada, no se vale, no todas las cosas giran en torno a mí. Me trabajé narrador y me trabajé en serio. Entonces el mero día yo me vestí bien, me vestí bonito y me preparé. Nos subimos en un auto, no me puse a conversar porque sabía que eso sí me podía minar un poco mi estado de ánimo que iba muy positiva. Llego y desde que llego veo a personas que están hablando en voz alta, unos levantando las manos y ahí es donde me dicen es una celebración especial. Y veo a personas que están hasta bailando en sus bancas y me generó mucho problema, pero dije, a ver, ya no por el iPad, respeta a las personas que estén aquí, ni se te ocurra andar burlándote ni sonriendo, no se vale. Si viniste y te metiste a este lugar, con respeto y profesionalismo, porque eso sí, me considero una persona profesional en lo que hago y esto es una forma de apoyar a mi familia, vamos a hacerlo bien. Y entré en actitud. Buscaba no distraerme, buscaba poner atención, hablaba un padre. Y cuando hablaba, decía algunas cosas que yo decía, es que ¿cómo pueden creer en esto? Y otra vocecita dentro de mí me decía, por favor, Lidia, pon atención. Por favor, tu actitud, que no la pierdas. Y me costó. Hablaron de un montón de cosas, hicieron un montón de rezos. Mi familia estaba muy participativa. Mi hermana no me volteaba a ver y la veía rara. Y por primera vez ahí, noté algo. Las celebraciones, por lógica, son para celebrar. Tiene que ver con alegría, con pasarla bien. Y mi hermana se veía estresada y triste. No entendía qué estaba pasando. Y entonces solo pensé, si la quieren obligar a hacer algo, yo la voy a defender. Eso sí no se vale. Mis papás no los veo felices. Veo que quieren darle felicidad a mi hermana. Le dan de repente un abrazo, de repente le dicen algo en voz baja. Y mi hermana está tensa y distraída, pero no se ve feliz. Y entonces ya llego y para darle algo de apoyo, le agarro su mano izquierda y la aprieto. Y se la siento helada. Y cuando la siento helada, la volteo a ver y nada más veo que está mirando hacia el piso y se está moviendo como de manera repetitiva hacia adelante y hacia atrás. Muy poquito, pero yo lo noto. Y entonces le digo, ¿estás bien? Y cuando le digo eso, mi mamá se asoma y me hace un signo como, no le hables, déjala.
Y entonces levanto las manos como diciendo, tranquila, o sea, sé que eso es tu celebración, pero tranquila. Y mi mamá nada más me dice como, espérate, o sea, espérate. No hablamos, hay mucho ruido en el alrededor, también si levantáramos la voz se vería mal. Así es que bueno, me modero, me contengo, veo que mi hermana sigue así y veo que mi papá levanta la mano, cruza mirada con el sacerdote estaba caminando por unas filas y se deja venir para acá, narrador. Llega el sacerdote, mis papás se salen de la banca, yo lo volteo a ver y estoy como en un punto de defensa porque quiero saber qué es lo que va a hacer. El tipo trae algo cubierto con una manta, así grandote, y donde llega lo agarra con una sola mano y con la otra mano la pone arriba de la cabeza de mi hermana y mi hermana le gira la cabeza, pero le logro ver la expresión en la cara y era odio puro, odio puro. Y lo volteo a ver y nada más veo donde mi hermana se empieza a mover como tambaleándose rápido y se desploma directo al piso. Yo estoy viendo eso, volteo a ver a mis papás, porque nadie está actuando. Mi hermana está en el piso como con convulsiones, muy extraño. Me quiero agachar, pero siento un miedo horrible, espantoso, que hace que mi cuerpo por inercia dé pasos para atrás. Y el padre viene caminando, me pone la mano en la cabeza y voy a dar al piso. Yo no entiendo qué pasó. Despierto después en la banca. Mi hermana está tirada todavía en el piso, yo estoy sentada. Mi mamá me dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo estoy muy confundida, no recuerdo bien lo que había pasado. Y nada más le digo que sí, y entonces volteo a ver a mi hermana que está todavía en el piso, y me enojo, pero me da miedo, y volteo con mi mamá y le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me da un abrazo y me dice, gracias por acompañarnos, necesitamos estar todos juntos en eso. A partir de ahí, yo me entero que mi hermana está en un proceso de liberación, que no está propiamente poseída. Ella está en algo que es como influjo, influencia o obsesión demoníaca, pero hay demonios que tienen que ver en eso. Yo no creo en nada de eso, pero mis papás me cuentan una historia que es algo que para mí se sale por completo de mi cabeza. Resulta que hay una faceta de mi hermana que yo no conozco, que nunca me la revelaron, que le prohibían a mi hermana contármelo. Y es que mi hermana desde que es pequeña ve fantasmas. Logra ver cosas que están ahí. Ella vio el día que yo cumplí 2 años, vio en mi habitación a mi abuelita y mi abuelita había fallecido el año anterior. La describió exactamente con la ropa con la que la enterraron. En una casa de personas que ella no conocía, describió a una persona que estaba ahí parada en medio del salón con una cara muy triste y era un familiar de ellos que había fallecido ese fin de semana en otro estado, no tenían fotografías en ese lugar. Y el sujeto había muerto en unas circunstancias muy precarias, dejando abandonada prácticamente a su familia. Entonces me empezaron a contar que desde pequeña ella ve esto, pero que no nada más ve fantasmas buenos, ve espíritus malos. Y cuando ella cumplió 11 años, que yo no tengo registro de eso porque era una niña, pero es cuando yo le empecé a decir que era una monjita. Y es porque mis papás la comienzan a llevar a la iglesia, porque ella dice que en el espejo hay un monstruo de ojos rojos. Y ella habla y una otra vez que su reflejo se transforma y se transforma en una sombra muy oscura con ojos rojos que la imita y le dice qué hacer y le dice qué pensar y le dice puras cosas malas. Y yo le digo a mis papás, ¿cómo pueden creer eso? O sea, eso suena una mentira. Y le dicen, porque el espejo del que se refería tu hermana era uno muy grande que tenía en su habitación. Y cada vez que lo intentamos desprender de la pared nos pasó un accidente. No ocurría nada con ninguna cosa en la casa más que con ese espejo. Y un día que no estaba ni tú ni tu hermana ahí, trajimos un sacerdote, hizo bendiciones de la casa, y tú te acuerdas qué fue lo que pasó, y me dio una fecha, y yo le dije, fue el día que llevamos de la escuela al hospital a mi hermana porque se desmayó. Y dice, sí, se desmayó mientras el sacerdote estaba haciendo bendiciones en la casa y estaba liberando el espejo. Desde ese tiempo, el padre nos dijo que por alguna situación que él no entendía, tu hermana, ella tiene mucha susceptibilidad a esto y está siendo acosada continuamente por demonios. Y él nos recomendó que se acercara a muchas cosas de la iglesia porque la iban a estar buscando. Por eso dices tú que tu hermana es que una mojigata y una monja, pero es porque está acosada por los demonios. Narrador, a mí no me consta nada. Lo que me consta es lo que vi ese día. Y después, todo lo subsecuente. Mi hermana hablando de repente con voces, actuando de maneras muy extrañas. De repente empezaba a escribir cosas en un libro del que no se acordaba. Y lo que estaba escribiendo a veces era todo el día que yo tuve, pero que no estuve en la casa. Todo lo que hice fuera. Y a mí me empezó a dar miedo. Y dije, no, esta es otra cosa. Pero ya no me quise enterar.
cuando ella cumplió 25, decidió que ella quería como una vida monástica, ya hace un par de añitos, entró como religiosa, y aunque no tenemos la mejor relación, yo sé que ella vive más tranquila y más contenta si no los ha hecho saber, y bueno, yo me siento más tranquila con eso. No quiero creer en lo sobrenatural, pero esto sí pasó en mi familia. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura, aterradora y muy poseída fogata de historias. Pero antes de terminar, permítame decirles algo. En un ratito más, mi querida familia nocturna de Puebla, nos vemos ahí en el teatro porque hoy van a tener la experiencia de estas historias, pero las van a vivir en carne y hueso. Porque hoy les toca vivir, hablemos de lo que no existe en tu ciudad. Y el próximo sábado nos vemos en Pachuca. Así es que si aún no han separado su lugar en la fogata, les conviene irlo separando. Porque si les gustaron las historias de hoy, imagínatelas en vivo. Ahora sí, dicho una vez esto, familia nocturna, nos vemos el próximo sábado de sombras, salvo si eres de Puebla y de Pachuca, porque nos vemos ahí en el teatro de tu ciudad. Pero en lo que nos vemos en el teatro y nos vemos en el sábado de sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Ya me estaban esperando. Yo también, dije, ¿cuándo va a hablar la vocecita? Eso me gustó, eso estuvo chida. ¿Qué onda, vocecita? Otra. En serio, es que sí tengo un problema hoy. A ver. Tengo una historia, pero es súper oscura. La oscuridad nos gusta, ¿verdad que sí? Así, de trancazo. Va. Bueno, sí les voy a contar la historia extra, pero una advertencia, familia nocturna. Creo que la descripción o la etiqueta que le pondría a esta historia es la historia más densa que he escuchado en torno a un exorcismo. Si hoy no ha sido un buen día, en serio, corta aquí el video y ve el otro día que andes muy bien. Y de preferencia, no escuches este video si estás en un lugar en el que pasan cosas, porque tal vez ocurren. Y al final de que te cuente esta experiencia, de esta historia, vas a entender por qué. ¿Aún así te la avientas? Sí. Estamos tan acostumbrados a escuchar y hablar sin reflexionar acerca de lo que decimos, sin reflexionar acerca de lo que nos están expresando, que ya al día de hoy es difícil que una persona le dé el peso y la importancia a las ideas que en muchas ocasiones realmente lo tiene. Una idea puede ser algo muy bueno o muy malo. Una idea determina en muchas ocasiones tus actitudes, tu forma de ver la vida, tus propias decisiones. ¿No te ha pasado, no has conocido a esa persona que le dijeron algo cuando era pequeño que no necesariamente era verdad y todo el resto de su vida ha actuado conforme a esa idea? Ejemplo, si te llegas a quemar o tener una herida, muchas personas van a reaccionar instintivamente diciéndote, ponte mostaza, ponte tomate. Aun cuando está comprobado al día de hoy que eso te puede generar una infección tremenda y te puede generar un problema muy grande. No es la forma de atender, pero es algo que hace muchos años se utilizaba, eran tal vez los recursos que se tenían, se pasó de boca en boca y la idea se instauró. Y una vez instaurado una idea, puede llegar a ser sumamente peligrosa. Las ideas han hecho que grupos de personas normales, por decir de alguna manera, terminen siendo un grupo tan salvaje que intente aniquilar a grupos completos por ideas. Las ideas pueden ser buenas, pero también pueden ser peligrosas. Y hay que tener un intelecto que nos permita analizar y descubrir qué efectos tiene en nosotros y en nuestro entorno. Y te cuento todo eso, porque los seres más oscuros de los cuales hemos escuchado en el tema de lo paranormal o preternatural, son seres que lo primero que hacen es afectar tu mente, tu percepción del mundo y tus ideas, porque saben que una vez que eso cambian, vas a actuar en consecuencia, sin meditar las cosas, creyendo que lo que estás haciendo está bien. Te voy a hablar en este caso de Mari. Era una niña que desde muy pequeña se distinguió por ser una persona muy diferente al resto. Mari, cuando tenía 9 años, ya era una persona muy introspectiva. Significa que podía ver dentro de sí misma y prestaba mucha atención en diferentes cosas. Su cuerpo, cómo se sentía, sus emociones, cómo se movían y también sus ideas, qué ideas tenía. Y empezaba a ver las correlaciones de todo esto. Es algo complicado, es algo que casi nadie lo hace. Y Mari desde pequeña, velo tú si quieres como un don, o como una maldición, o como una habilidad, o como algo que heredó tal vez de sus padres, lo fue desarrollando. Se volvió una niña muy distinta al resto. Era una niña que cuando hacía algo, un dibujo de un perrito, de un conejo, de lo que quieras, reflexionaba en torno a lo que estaba haciendo. ¿Cómo le hacía sentir eso? ¿Qué pensaba en torno al dibujo? ¿Eso qué generaba en su cuerpo y en su mente?
Y eran ejercicios continuos y continuos y continuos. A tal grado que cuando ella se ponía a dibujar, se abstraía, se quedaba tan enfocada en lo que hacía, que el mundo entero desaparecía a su alrededor, salvo una ocasión. En una ocasión, estando en un parque como cualquiera que hay en cualquier ciudad, un lugar que tenía un poco de árboles, un poco de césped, un par de juegos para niños, su mamá estaba ahí junto con algunas compañeras, llevaban algunos niños, entre ellos a Mari, pero Mari no quería entrar en los juegos. Mari decidió quedarse en una banca, tenía en sus manos un libro en el cual estaba dibujando, y estaba tan metida en su dibujo que hubo una sensación muy potente que la sacó y la sacó de manera abrupta. Fue una sensación extraña, porque la sensación no era en su entorno, era una sensación interna. Algo dentro de ella se acababa de mover y en su mente se disparó una idea: te están viendo. Cuando volteó hacia atrás, no había nadie. Ella estaba en la banca, ahí sentadita, dibujando. Voltea detrás de ella, no hay nadie. Voltea enfrente, no hay nadie. Sigue esta sensación de que algo dentro de ella se está moviendo y la idea continuamente, su cerebro se la dispara: te están viendo. Voltea a su lado izquierdo para ver el resto del parque, no hay nadie ahí. Y cuando regresa su mirada al punto número 1, donde iniciaron sus observaciones, ve que justo en la orilla de la banca, al lado de ella, hay un sujeto muy grande que lleva un sombrero. Y por más que intenta recordar, no recuerda el rostro. Y el sujeto está ahí sentado. Cuando Mari lo está observando, él le regresa la mirada y Mari no puede recordar, por más que lo ha intentado a lo largo de los años, no puede recordar las pupilas ni la mirada de este hombre. Pero sí recuerda algo: la sonrisa. Es una sonrisa extraña la que tiene este tipo. Es una sonrisa que no es como cuando alguien está feliz, no. Pareciera a veces todo lo contrario. Es una sonrisa incómoda. Es una sonrisa muy peculiar. Nunca se la ha visto a nadie, solo a él. Y cuando ella observa su sonrisa y él le está sonriendo, ella le dice: ve lo que estoy dibujando. Y este sujeto le dice: esa naturaleza está podrida. Yo te voy a enseñar lo que es una naturaleza bella. Te voy a enseñar lo que es la luz desnuda. Te voy a enseñar lo que verdaderamente es el ser. Estamos hablando de un sujeto hablando con una niña. La niña no entiende, se ríe. Y se ríe después de que escucha estas palabras, pero esas palabras se quedan en su interior dando vueltas. Para cuando se da cuenta, su mamá se está acercando, le pregunta con quién está hablando. Ella dice: con el señor sonriente, señalando hacia un lado. Pero cuando señala se da cuenta que ahí no hay nadie y su mamá le dice: ay, ya estás muy grande, Mari, para tener amigos imaginarios. La levanta de ahí y se la lleva. Y Mari se percata que no se dio cuenta en qué momento se fue esa persona. Pero bueno, el día continúa. En los niños, un día parece muchos días de adultos llenos de pequeñas actividades que consumen tanto su atención y su tiempo que en un día parecen una semana entera de las cosas que vive un adulto. Así es que Mari se le olvida rápidamente esa situación, pero esas palabras quedan ahí. Son como pequeñas semillas de plantas venenosas que se sembraron y se quedan ahí en su interior. Y van a pasar los años. Y Mari llega a cumplir alrededor de 13 años y se distingue por varias cosas. Es una chica muy poco normal, muy peculiar, súper inteligente. Ella todo el tiempo está discutiendo con sus maestras, porque su mamá es una persona muy religiosa. ¿Qué tiene que ver eso? Pues como su mamá es una persona muy religiosa, es una católica, pero muy férrea, ella decidió que el mejor colegio para su hija, para Mari, tenía que ser una escuela de monjas donde le dieran una buena formación. Y está ya en la escuela de monjas. Y ahora, algunas de sus maestras son monjas y con ellas especialmente siente un ímpetu, una inquietud para confrontarlas. ¿Qué ideas tan tontas dicen estas monjas? También estamos hablando de una historia que no es actual. Tiene muchos años esta historia, muchos. Llevaban otras materias, veían otros temas. No era tan laxo como al día de hoy. En ese tiempo, en esa edad y en ese lugar, veían filosofía. Y veían también algo de teología. No cuentitos, sino entraban más en el mundo de las ideas. Y un día, una monja, llegó hablando acerca de las contradicciones que no pueden ser. Y dijo algo muy sencillo: cuando algo es, no puede no ser al mismo tiempo. Si algo existe, no puede no existir al mismo tiempo. Y fue algo extraño, porque es como si fuera una onda de choque. Esa idea, en el momento en el que entró por los oídos de Mari y se fue directo a este campo que tenemos de nuestro cerebro,
donde las ideas se siembran y germinan, topó con algunas plantas que estaban ahí. Y estas plantas empezaron a vibrar. Empezaron unas ideas extrañas a salir. Y ella decía, perdón que la interrumpa, Sor, pero se puede existir y no existir a la vez. La naturaleza real está en la no existencia. Y no entraremos más en un tema filosófico porque no nos compete. Pero la Sor dedicó más de 3 horas a quererle explicar a ella cosas básicas. Y Mari llegó a una conclusión que muchos digan que es una conclusión errónea. Ella es un borrego. Esta Sor es un borrego. Le dijeron qué creer. Y ella lo repite y lo repite y lo repite como merolico, pero ni sabe de lo que está hablando. La realidad es esta. La Sor aprendió las cosas que sabe, pero ella no es docta en el tema. Tal vez no se ha llegado a preguntar a niveles muy profundos. Pero el error no es ese. El error no está en creer que la Sor es un borrego, que hay muchas personas que lo pueden ser. Pero el error está en darle tanto peso a la idea que tiene Mari, a ella misma, sin cuestionarla. Porque la idea que tiene es una idea que poco a poco se está retorciendo. Comienza ella a pensar acerca de los grandes horrores, la belleza que tienen. Las personas lastimadas cuando las ve en la vida real después de ver a algún amigo, una compañera o una persona que tiene un accidente y se lastima el brazo, lo ve y ve belleza ahí. Y dice, ve la belleza del dolor, ve la belleza del golpe, ve la belleza de una persona lastimada. Y su mente se empieza a retorcer y comienza a buscar en lo que cualquier persona encontraría horror, ella encuentra fascinación, deleite, a tal grado que se empieza a alejar de los demás. Porque estas criaturas, las más oscuras, llevan un proceso y se parecen mucho al de una secta. Tienes que pensar como el líder, creer que eres especial, que las ideas que tengan sean exactamente iguales y no puedes cuestionarlas. Cuestiona todo lo de tu alrededor y quien te quiera hacer pensar lo contrario es tu enemigo. Y eso lleva a ser a las personas que se alejen poco a poco. Y Mari se comienza a aislar. Entre sus 12 y sus 15 años es una persona sumamente solitaria. Tiene continuamente problemas con los maestros de la escuela al punto que la quieren expulsar ya. Ya ha hecho muchos boicots y las ideas que tiene son ya algo muy cuestionable. En el momento en el que ella valores básicos que sirven para la vida diaria de cualquier ser humano para que convive en sociedad, ya los cuestiona y los lleva a cosas que ya son bélicas, destructivas, y las justifica en nombre de la verdadera naturaleza y la belleza, ya hay un problema. Las ideas son peligrosas. Si alguien considera que está bien hacerle daño a otro, si esa idea se empieza a proliferar, se empieza a compartir entre un grupo de personas y la ejecutan, vas a tener un problema. Y un problema grave, y un problema que puede crecer. Ha habido países enteros que padecen de este tipo de problemas. No es cualquier cosa. Así es que los maestros entienden para dónde van sus pensamientos y las ideas que tiene Mari, y comienzan a tener estas discusiones al punto que ya hablan con los papás de Mari y le dicen, no podemos tenerla aquí en la escuela. Las ideas que tiene su hija están mal, profundamente mal. Le recomendamos que busque ayuda psiquiátrica y psicológica, porque lo que está pensando la niña, eso le va a hacer mucho daño a usted y a todos. Para este punto, la madre de Mari ha perdido el control de la muchacha. No tienen buena relación. Han tenido unas pláticas muy extrañas. Un día llegó Mari, desalineada por completa, con una arrogancia tremenda y molesta. Llegó en la mesa, hizo al lado los cubiertos, agarró la comida con las manos. Su madre voltea a verla, Mari tiene toda la cara manchada, y entonces así sucia, le dice, ¿qué me ves? Y él le dice, es que deberías de comportarte como una señorita. Y Mari le dice, ¿cómo me gustaría que me pudieras odiar aunque sea un poco? Así tú y yo nos entenderíamos, pero tú nada más me amas. Y no entiendes lo podrido que es el amor. Si me odiaras aunque sea una vez, aunque sea un poco, nos pudiéramos entender. Estaríamos tú y yo en la misma naturaleza. Y su madre no entendía de qué demonios estaba hablando, pero le decía, ¿qué me estás diciendo? Pues si yo te estoy dando cariño. Y la muchacha le decía, nunca me vas a entender. Por eso yo no los entiendo. Yo no entiendo cómo mi papá no me ha levantado la mano. Y no quiero ser más descriptivo, pero dijo cosas muy graves, muy graves. Y dice, ¿por qué no lo hace conmigo? ¿Por qué no lo hace como lo han hecho con otras niñas? Así mi papá y yo tendríamos una relación. Yo no puedo soportarlos. Ustedes son personas que nada más están buscando el amor, el cariño. Su madre se queda impactada con esta situación. Y hay que entender algo.
El amor en el ser humano tiene ciertas limitantes, nos guste o no aceptarlos, y están limitadas por la persona que lo recibe y que lo expresa. Las limitantes, la forma de pensar, la forma de vivir, lo que desea, lo que no desea, la idiosincrasia, el lugar en el que estás, lo que se espera de cada quien. A lo que voy es que una vez que cumplió 18 años Mari, y después de estos conflictos que eran continuos, después de haberla cambiado varias instituciones, de no saber qué hacer con ella dice que se va a ir a una escuela que es fuera de la ciudad. Sus papás tenían la economía para sustentarla y le dicen que te vaya muy bien. La ven como un granito negro en el arroz, como una niña que no pueden controlarla, como una persona que tal vez en su libertad va a encontrar su rumbo porque está muy desubicada para el gusto de ellos. La chica se va de la ciudad, va a donde está esta escuela a la que quiere estudiar, pero jamás se inscribe. Comienza a tener diferentes tipos de trabajos. Y mientras va teniendo estos trabajos, es muy extraño, porque ya en la soledad de su casa, en un lugar sin ningún artículo religioso, sin que haya personas rondando por ahí queriendo hacer oraciones para su bien y trayendo grupos de oración, de repente un día estando ahí, llega un sujeto, alto, con sombrero, que no le puede ver el rostro, adentro de su habitación, adentro de esta casa que he estado rentando desde hace unos meses. Este sujeto está allá adentro y ella ni siquiera lo cuestiona. Y cuando está ahí, logra reconocer la sonrisa y le dice, te conozco. Y él le dice, te estoy transformando. Desde hace mucho, Mari. Déjame transformarte. Y entonces ella le dice, pero ¿transformarme cómo? Dice, necesitas entender la naturaleza. Necesitas entender a la luz desnuda. Necesitas entender cuál es la verdad. ¿Qué es lo que nos hace ser? Y tienes que encontrarte a ti misma, tu verdadero yo, tu verdadera naturaleza. Mari se siente embelesada por estas ideas, porque después de que él dice estas cosas, ocurre algo otra vez dentro de su ser. Es algo muy extraño que tenía mucho tiempo sin pasar. Se mueve algo se movió. Es como una pequeña vibración, como una energía, y es una energía que cada vez que está con sus padres, que cuando estaba en esa escuela, era todo lo contrario. Era, si la energía tuviera alguna forma, era la forma antagonista de todo lo que ha estado viviendo en esos lugares que tienen que ver con su familia. La energía de él, la forma de él, es exactamente la que ella quiere. Algo que en su mente aparece como la forma perfecta, la naturaleza perfecta. No se puede explicar con facilidad. María habla acerca de una vibración, de una sensación que es única. Es como si todo lo demás perdiera color y lo único importante es eso. Es como si todo lo demás de alrededor perdiera importancia y lo único es eso. Y se vuelve muy extraño porque él le dice que si le permite transformarla, la va a volver una obra única. La va a volver alguien de una naturaleza bella y hermosa. Y ella le empieza a hablar y le empieza a decir que ella quiere eso, que ella lo desea. Y entonces se le dice, yo te voy a llevar a que tú y la nada sean uno. Porque cuando seas una con la nada, encontrarás la verdadera belleza. Y empiezan a ocurrir cosas extrañas. Ella recuerda que en una ocasión va en el metro. Se sube al metro de su ciudad. Está yendo de un punto a otro. Y cuando va en el metro, algo la lleva en su interior a cerrar los ojos. Y comienza a sentir esa vibración. Eso que siente cada vez que está hablando con el sujeto sonriente que no puede ver el rostro. Cada vez que está hablando con él, es esa sensación. Ahora está en el metro. Así es que lo busca con la mirada pero no lo encuentra. Vuelve a cerrar los ojos. Comienza a caminar intentándose guiar por esa pequeña vibración donde aumenta, donde es más clara, hasta que llega y se topa con alguien que le está dando la espalda. Y cuando esta persona que le está dando la espalda siente a Mari donde se están tocando ambos, Mari abre los ojos y ve que esta chica, que es una persona de alrededor de unos 25, 26 años, que jamás en la vida había visto, voltea y hace una pequeña expresión con la comisura de su labio. La sonrisa del sonriente la tiene también ella. Es exactamente la misma. Y cuando la reconoce, Mari reacciona. Y sin darse cuenta, tuvo el mismo gesto. Y la chica solo volteó de arriba abajo, como sintiendo. En la siguiente parada del metro, la chica se va. Sale del metro emocionada. Hay más personas que conocen al sonriente. Habemos muchos aquí. Hay naturalezas perfectas por ahí. Hay personas que ya se han hecho uno con la nada. Y empieza a experimentar diferentes cosas. A veces en templos y en iglesias. En ocasiones en supermercados. En otras ocasiones dentro de los lugares a los que ya ha ido más de 100 veces. Cine, algún estacionamiento, caminos por los que anda en el día a día.
pero ahora con los ojos cerrados los percibe. Por allí están. Y cuando están muy cerca y voltea a verlos, ellos reaccionan ante su mirada, aun cuando no estuvieran de frente, y la misma mueca en todos ellos. En una ocasión, el sonriente le pide que vaya a una iglesia, que aquí va a comenzar la verdadera transformación. Y mientras está en la iglesia, la invita a que se ponga de pie, a que vaya y reciba la comunión, pero le dice, si no quieres, puedes no tragarla. Y después de eso, estando ya al final de la iglesia, le dice qué hacer exactamente con ese pedazo de pan que le habían metido en la boca. Cuando ella accede a esto, la transformación ahora sí va rumbo al culmen. Porque no pasó ni siquiera un mes, cuando estando en una plaza sentada en una banca, sintió algo sumamente extraño. Eran las sensaciones que de un tiempo a la fecha se volvían más y más reales. Más reales inclusive cuando el sonriente le dijo que eran muchos, que eran legión, que eran grupos enteros de personas que conocían la sonrisa, que conocían el signo y entendían la naturaleza. Y había muchos avanzados en la transformación, porque ya eran parte de la luz desnuda. Y ella, cuando escuchó todo esto, preguntaba y quería ser parte de este grupo. Y él le decía, como todo a su tiempo, déjate transformar. Después de lo de la iglesia, está en este parque, en esta plaza, sentada en esta banca. ¿Cuándo comienza a sentir? Como esas últimas ocasiones cuando ha tenido contacto con el sonriente, que ahora sus interacciones hacen que su interior se apriete mucho, al punto en que duele. Es como si lo aprisionara. Y el sonriente le dice, deja que esa prisión te dé libertad, deja que la oscuridad te dé luz, deja que la nada te lleve a todo. Cuando ella escucha eso y siente ese pretujón interno, que no es el estómago, no son las tripas, es algo más. Es como si un brillo se opacara y él le vuelve a decir, deja que la oscuridad te dé luz. Cuando ella permite que esto ocurra, dice que cuando está en el parque, siente como una telaraña que cae desde el cielo. Cuando le cae encima de su cuerpo, empieza a apretarla y a generarle un dolor tal que es casi insoportable, y el sonriente dentro de ella le dice una y otra vez, acepta la nada, acéptala, acéptame, déjame transformarte. Y ella, estando en una banca, sudando frío, aprieta sus manos muy fuerte y con la cabeza solo comienza a moverla de arriba abajo, diciendo sí, 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 con los labios lo dice una y otra vez, lo acepto, sí, 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 una y otra vez y una y otra vez, y siente cómo esa telaraña traspasa la piel, comienza a entrar dentro de ella, y hay algo en una parte de su torso, en alguna zona, que siente que esta telaraña lo agarró, lo atrapó, lo aprisionó, y en ese momento el mundo entero perdió su brillo. Todo era gris. Y el sonriente seguía diciendo cosas contradictorias, que la falta de color te dé el verdadero color, que la falta de luz te ilumine, y puras cosas así contradictorias, su mente absolutamente retorcida por esta bola de falacias y mentiras, y eso llevó a que Mari aceptara más, más y más. Su familia para este momento ya había perdido noción completa de lo que había ocurrido con ella. No sabían qué estaba ocurriendo en su vida. En la infancia y hasta sus 13 años, ella y su hermano eran personas sumamente unidas, y es el hermano el que ya tiene una sensación interna de ir a buscar a su hermana. Cuando se enteran de alguna manera de dónde vive, su mamá habla con el hermano y le dice, hijo, tu hermana está mal. No es una cuestión de psiquiatría, no es una cuestión de psicología. Tu hermana entró en contacto con algo muy oscuro y vamos a necesitar ayudarla. El hermano le dice, mamá, esas son ideas tuyas, tú y tu religiosidad. Y le dice, te voy a pedir que por favor vayas a visitarla. Esta es la dirección. Y haz esta prueba. Por favor, hazla por mí. Cerciórate por ti mismo de lo que te estoy diciendo. Él le pregunta cuál es la prueba. Y ella lo que le da es un crucifijo pequeño. Le dice, por favor, escóndelo. Que no lo vea. No se lo muestres, no se lo enseñes, nada. Y en el momento en el que ella se descuide, escóndelo en alguna parte, que quede cerca de ella, pero que no lo pueda ver. Y fíjate qué es lo que pasa. Cuando este chico llega al edificio en el que vive Mari, se topa con una persona. El chico le dice, vengo a visitar a mi hermana, y cuando le da el nombre, este sujeto se le queda viendo, lo ve de arriba abajo, y le dice, no puede ser hermano de esa cosa. Dice, disculpe usted, ¿por qué le está diciendo cosa a mi hermana? Dice, perdóneme joven, perdón que lo hable así, usted se ve como una persona muy decente. No puedo creer que sea hermano, que se diga hermano de la mujer que va a ir a visitar. No entiende las cosas espantosas que ha hecho esa mujer. Esa mujer es un delincuente en potencia.
Nadie la quiere aquí. Ha afectado a todas las personas del edificio. Es un monstruo en vida. Por favor, si usted viene por ella, llévesela de aquí, se lo imploramos. Cuando este chico va subiendo las escaleras, siente algo muy extraño. No es una persona sensible y no tiene superpoderes, pero hay algo en el ambiente que conforme se va acercando al piso y al departamento en el que vive su hermana, el ambiente es muy distinto, negativamente distinto, pesado, desagradable. Hay algo en el ambiente, hay un aroma rancio que no estaba en los pisos anteriores. Cuando toca la puerta, se escucha un caminado rápido, le abren la puerta y un caminado rápido se aleja de la puerta. Cuando se asoma para ver qué está pasando y le dice, Mari, ¿cómo estás? Soy yo, soy tu hermano. Mari lo está viendo a unos metros de él y le dice, sí, ya habíamos hablado que ibas a venir, pásale. Y entonces él le dice, ¿por qué no vienes a recibirme? Pásale. Él entra, cierra la puerta y Mari camina rápidamente hasta su habitación. Él la va siguiendo de poco en poco porque ve por dónde se fue, pero se le hace muy extraño el comportamiento, la ropa que lleva es rara, la piel se le ve de un color muy extraño, como un café rojizo raro, muy raro. Y aparte el hedor de ese lugar es asqueroso, asquerosísimo. Así es que él sabe que su hermana probablemente tiene algún problema en sus facultades mentales, porque no puede ser que viva en un lugar así. De ahí viene todo la hediondez que estaba en el piso. Viene del departamento de ella y apesta espantoso. Se sienta en una silla, está a 2 metros de su hermana está totalmente pegada a una pared arriba de una cama y empiezan a sacar una plática. Y es la hermana que le empieza a decir, qué bueno que me visitas, así te voy a poder mostrar la belleza, voy a poderte mostrar realmente lo que es la nada. Y él se confunde y le dice, quiero saber a qué te dedicas, tengo mucho tiempo sin saber de ti, cuéntame. Y ella empieza como a intentar dialogar, pero se nota que sus habilidades sociales están muy deterioradas y él comienza a preocuparse. Después de casi 30 o 40 minutos en la que ve que su hermana tiene unos arranques y en algunos momentos se enoja y se pone mal, le pide ella una pausa a él, le dice que necesita ir rápidamente al baño, le dice que está bien. La chica va saliendo corriendo de la habitación, va caminando rápidamente hacia el baño, apenas cierra la puerta, este muchacho que está muy incómodo se acuerda de las palabras de su madre, revisa rápidamente y en uno de sus bolsillos en la parte trasera trae el crucifijo. Lo saca de ahí, camina rápidamente a la cama de Mari, levanta apenas el colchón, mete el crucifijo, deja caer el colchón, se regresa hacia atrás, se queda sentado en la silla. La chica entra en la habitación y ahora sí cuando lo ve, extrañamente ahora sí se acerca, porque todo el tiempo parecía que le rehuía, que le sacaba la vuelta y él no se había dado cuenta de eso, pero sí, desde que llegó, ella fue, abrió la puerta y se alejó y después cuando caminó hacia ella corrió hacia el cuarto. Cuando llegó al cuarto, se agazapó hasta el fondo en la pared y hasta ahora entendía que esta era la primera vez que ella se acercaba. No para un abrazo ni para nada, era como si fuera un animal salvaje que se está empezando a acercar para medir el terreno, entender dónde está. Y donde él está junto con ella, le dice, ¿todo bien, hermana? Y ella le sonríe de una manera extraña, con una sonrisa, pareciera todo lo contrario a una persona feliz. Es apenas una mueca extraña que hace con la comisura de la boca, algo que nunca había visto en nadie. Entonces él la ve y reacciona ante eso con un poco de desagrado, no lo puede controlar. Y la chica rehuye rápidamente la situación, corre hacia la cama, brinca, se sienta en ella y en el momento en el que se sienta, pasan 2 segundos, la chica queda en blanco, voltea hacia arriba, los ojos se les van hacia atrás y empieza a retorcerse gritando de dolor. Y empieza a agarrarse la cadera y la espalda y conforme se mueve, y lo que él nota es que cada parte del cuerpo que termina arriba de la zona donde probablemente está la cruz, es la parte que comienza a dolerle a ella, y es entonces cuando entiende, sin necesidad de nada más, que está enfrente de una poseída, y que esa chica ahí sí necesita probablemente ayuda psiquiátrica, pero también necesita alguien que la ayude con esos espíritus. Termina recluida en una institución psiquiátrica, y va a pasar ahí varios años. En esos años, Mari no habla con nadie. Todos los días cambia continuamente de mesa. Está en mesas distintas, sin tener interacción con absolutamente nadie, siempre vestida de la misma manera, siempre estando de la misma forma. Y un día ocurre algo muy extraño. Para esto, la mamá ha estado buscando una y otra vez que alguien, un sacerdote, un exorcista, vaya a visitarla por alguna extraña razón o por situaciones particulares. Eso no había ocurrido, pero en esta ocasión
pasó algo muy extraño, por lo cual alertan a la familia y se dan cuenta que tienen que tomar medidas drásticas. La niña desapareció. No está en la institución psiquiátrica. Lleva ahí unos años y no está. Cuando van a la institución psiquiátrica a saber qué demonios pasó, el guardia que estaba ahí atento, él habla diciendo tranquilamente, pues vino un familiar por ella y la dejé salir. ¿Cómo era el familiar? Y el tipo no lo puede recordar, solo recuerda que es alguien alto y que tiene una forma de sonreír muy extraña, pero por más que se memoria, no logra ver el rostro, no logra recordarlo. Y entonces le dicen, ¿pero pediste alguna credencial y datos? Y es cuando cae en cuenta el tipo. No lo hice. ¿Por qué no lo hiciste si es tu trabajo? No sé por qué actúo así. Y es porque estos seres modifican tu forma de ver el mundo, modifican tus ideas. Y una vez que están afectadas, si esa zona no está trabajada, ya estás adentro de la telaraña sin saberlo. Inclusive mucho peor, estás dentro y amarrado, creyendo que estás fuera y libre. Este sujeto se disculpa con ellos. La familia ya no hace más énfasis porque entiende que lo que acaba de ver ahí probablemente no es un ser humano, es una manifestación física de algo que fue por su hija. Pasan unas semanas, terminan dando con el paradero de su hija, la rescatan y entonces comienza un proceso de posesión. Cuando comienzan ya todo el proceso de exorcismo con esta chica, hay 2 sacerdotes, si mal no recuerdo, que se están encargando del proceso. Y no la ven fácil, la ven muy fuerte. El ser que tiene adentro, Mari, el ser que está poseyendo este demonio, al que le llamamos el sonriente, es un ser que entra, como te das cuenta, en el campo de lo intelectual y busca cambiar las perspectivas, las formas de pensar, hacerte sentir lo peor de lo peor, pero no solo eso. Le gusta rebajar al hombre al nivel de la inmundicia, humillarlo totalmente por medio de la confusión, por medio de hacerle ideas. ¿Por qué te cuento esto? Porque apenas entran los sacerdotes a hacer el exorcismo, el demonio ubica a uno y comienza a decirle por un apodo que para el sacerdote hace un sentido muy fuerte, muy especial y muy bochornoso. Y empieza a describirle con santo y seña un momento en el que él tuvo relaciones íntimas como una persona y digamos que se dejó llevar al borde de sus pasiones. Y este demonio comenzó a describir todo el acto, los sentimientos que estuvieron ahí, las cosas que se decían el uno al otro. Y este sacerdote estaba en medio del exorcismo, mientras había un jefe de una clínica, la chica poseída, familiares de esta mujer, otro sacerdote y más personas. Y eso es parte de lo que el demonio quería, quebrarlo por dentro. Va a avanzar todo el proceso de exorcismo. Y este sacerdote va a tener que construir su fe interiormente y su espiritualidad de manera brutal, de una manera muy sólida, porque no va a ser todo en una sesión, va a ser de formas repetidas durante mucho tiempo. Y en cada sesión hay una embestida, a veces con temas personales. En otros casos es un debate intelectual, en el cual es por lo que este sacerdote descubre que ese demonio lo que hace es retorcer la luz con la oscuridad. Y él se da cuenta que hace que lo malo parezca bueno, que lo retorcido parezca recto, que las cosas que hacen daño parece que hacen bien. Y le gusta, porque cada vez que la persona se confunde y termina aceptándolo, se termina autodestruyendo. Y eso es lo que quiere el demonio. Por eso, cuando Mari sintió que estaba como esta prisión interior y que algo ahí la aprisionó, él empezó a repetir una y otra vez en su cabeza: en un callejón oscuro es donde encontrarás la luz, de la oscuridad viene la luz, y puras cosas contradictorias para confundir a su cerebro. Porque el cerebro y las ideas del hombre, de nosotros, somos falibles, nos podemos equivocar. Y una constante de ideas que nos empiecen a hacer la sensación de que eso tiene algún tipo de sentido, nos lleva directo a la confusión y es peligrosísimo. El padre lleva un proceso muy largo. Ve lamentablemente cómo esta chica hace unos actos horribles contra ella misma, muy humillantes, y cada vez que el demonio toma posesión y ese acto de presencia, hace cosas que humillen al cuerpo y al resto de personas, pero finalmente logran sacar al demonio de ella. Y esto que te acabo de contar, espero que no haya generado cosas en tu casa, porque es uno de los 5 casos que vienen en un libro que salió por allá de la época de los 90, que se llama Rehenes del Demonio, que lo escribió el padre Malachi Martin. Y en ese libro se dice, el máster Cantalapiedra también cuenta acerca de eso,
Hay muchas leyendas urbanas que a algunas personas que han leído ese libro les han ocurrido cosas en su entorno, porque revela tantas cosas del actuar de estos seres que ellos muestran su molestia en el momento que ven que alguien se está documentando con él. ¿Qué tal la historia? Está bien fuerte. Sí, ¿verdad? Ojalá que podamos dormir. Sí. Y lo del libro con pincitas, con pincitas. Yo lo adquirí, después les iré diciendo qué fue lo que pasó. Y tengo 2 libros antes de ese, así es que vámonos tranquilos y tengan paciencia, ya les contaré. Muchas gracias, narrador. Gracias, Vocecita del Más Allá y Familia Nocturna. Nos vemos en un ratito más allá en Puebla y el sábado en Pachuca. Y a todos los demás nos vemos en el sábado de sombras. Bye, bye. Bye, Vocecita. Bye, bye.